Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un video más de números complejos, números imaginarios. El tema que veremos a continuación es el de la forma polar de un número complejo, de un número imaginario. Tenemos aquí un número complejo, cualesquiera a más bi, y geométricamente queda representado de esta manera, donde, como habíamos mencionado en sesiones anteriores, en videos anteriores, el eje, la parte horizontal, esta horizontal es la parte real y la vertical es la parte imaginaria. Entonces tenemos ya aquí localizado el número complejo z. Si unimos este número complejo z con el origen, se nos forma un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo podemos ya determinar el ángulo y podemos determinar su distancia con respecto al origen, considerando el teorema de Pitágoras. Y entonces, en base a eso, r, que es la distancia, quedaría como la raíz de a cuadrada más b cuadrada, les digo, considerando la parte del teorema de Pitágoras. Y la relación entre números complejos y la parte polar, su forma polar, va a quedar entonces establecida de esta manera, siguiendo estas fórmulas que surgen, como te mencionaba, a través del teorema de Pitágoras y las funciones básicas de un triángulo rectángulo, seno, coseno, tangente. Y así es como vamos a determinar los valores de r y θ, el ángulo, a través de estas dos principalmente. Y entonces este número complejo polar, este imaginario, lo podemos representar en forma polar como r coseno del ángulo más y seno del ángulo. Y entonces a esta expresión es la que le llamamos forma polar de este número complejo. Lo podemos abreviar. Podemos abreviar esto de la siguiente manera como r cis del ángulo. Entonces esto de r cis del ángulo equivale a esta otra parte. Muy bien, pues entonces ahorita vamos a ver algunos ejercicios ya de manera explícita, de manera particular, para que tú aprendas a transformar números complejos de forma estándar a la forma polar. Y ya viste que cuál es la relación entre los números complejos y la forma polar. Bueno, que la forma polar nos interesa la distancia con respecto al origen o la magnitud, y nos interesa el ángulo con respecto a la horizontal, a la parte real. Vámonos a los ejemplos, a los ejercicios. Este es el primer número complejo imaginario que vamos a trabajar, que vamos a expresarlo en forma polar. Entonces recuerda que necesitamos r, la magnitud, y necesitamos su ángulo. Entonces la fórmula que definimos para r es igual a raíz de a cuadrada más b cuadrada, donde a cuadrada es la parte real. Entonces aquí, observando el número, a es 1 y b es el coeficiente de la parte imaginaria. Aquí tenemos un 1 implícito. Sustituyendo directamente en la fórmula de la magnitud, quedaría r igual a raíz de a, que vale 1 al cuadrado, más b, que vale 1 al cuadrado. Elevando al cuadrado, simplificando, 1 al cuadrado da 1, más 1 al cuadrado da 1. 1 más 1 quedaría 2. Ahí está la magnitud, la distancia del punto al origen. ¿Qué más necesitamos aparte de la magnitud? Necesitamos el ángulo de inclinación, y la fórmula que establecimos es tangente inversa de b entre a. Sustituimos y quedaría de la siguiente manera, quedaría como tangente inversa de el coeficiente de la parte imaginaria b, que es 1, entre la parte real, que es 1. Si lo metemos en la calculadora, nos va a quedar como resultado 45 grados. Entonces hay que tener cuidado de que la calculadora la tengamos en grados. Mira, para los que tienen este tipo de calculadora, va la indicación de cómo usarla. Ahí ya directamente puedo observar que la calculadora está en grados. Tangente inversa de 1 entre 1 nos dio 45 grados. Lo podemos expresar también este ángulo en radianes. Para expresarlo en radianes, 45 grados equivale a pi cuartos.
es de la siguiente manera. Vas a poner la calculadora en la forma de radianes, dándole clic en Shift y luego menú Setup. Y vamos a elegir la opción número 2. Y al elegir la opción número 2, ya nada más de nuevo aparece este menú de opciones y otra vez elegimos la opción número 2, que serían los radianes. Le damos igual y nos lo cambia a radianes, que sería pi cuartos. Entonces, los ángulos lo podemos expresar en grados, sexagesimales o en radianes, que sería pi cuartos. Muy bien, entonces ya tenemos todos los argumentos para expresarlo en forma polar. Habíamos dicho que la forma polar es z igual a r, coseno del ángulo, más i seno del ángulo. Y entonces sustituimos y quedaría de la siguiente manera. Quedaría z igual a r, que es la magnitud. Se dejó indicado porque la raíz de 2 no es exacta, entonces lo dejamos indicado. Coseno del ángulo, que es de 45 grados sexagesimales, y seno de 45 grados sexagesimales. Entonces lo puedes dejar indicado así o lo puedes expresar en radianes. Quedaría raíz de 2 y sería coseno del ángulo, que es pi cuartos más i seno de pi cuartos. También, como habíamos mencionado, aquí está ya en forma polar este número complejo o imaginario, y acuérdate que lo puedes abreviar como raíz de 2 cis de pi cuartos o 45 grados, cualquiera de las dos opciones, 45 grados o de pi cuartos. Ahí está ya en forma abreviada. Muy bien, si lo graficamos, si damos la interpretación geométrica, vamos a trazar los ejes, la horizontal y la vertical, para tener la parte real y la parte imaginaria. Y entonces en la parte real tenemos 1 en la parte real, y en la parte imaginaria también tenemos 1. Si los unimos, aquí viviría ese número complejo z igual a 1 más i. Y entonces, ahorita lo que hicimos fue expresarlo en forma polar, es decir, en términos de su magnitud, que es de raíz de 2, y en términos de su ángulo, que es de 45 grados. Entonces debes de tener cuidado de si graficarlo, no te vayas así y te quedes con esto ya directamente, porque depende de en qué cuadrante se encuentre. Algunas veces habrá necesidad de sumarle una cierta cantidad, 180 grados, 360, etc. Ahorita por lo pronto para este ejercicio, así es como quedaría. Va otro ejemplo más. Vamos a expresarlo en forma polar. Para expresarlo en forma polar, ahora lo primero que vamos a hacer es a graficar, para ver si existe la necesidad de lo que te había comentado, de sumarle alguna cantidad. Entonces vamos a ubicarlo. Si lo ubicamos es menos 5 en la parte real. Tenemos aquí la parte real, entonces sería menos 5. Y tenemos 5 en la parte imaginaria. Aquí tenemos la parte imaginaria, la vertical. Unimos, y entonces aquí es donde quedaría ese número complejo. Y bueno, entonces vámonos ahora sí ya a determinar R, su magnitud, con respecto al origen. Vamos a ver cuál es su magnitud, esta parte de aquí, R. Y la fórmula que establecimos es la de raíz de a cuadrada más b cuadrada. Aquí es donde vamos a sustituir, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Sustituimos y quedaría raíz de a, que vale menos 5 al cuadrado, más b, que vale 5 al cuadrado. Sustituimos y quedaría, simplificamos, menos 5 al cuadrado da 25 y 5 al cuadrado da 25. Nos quedaría como raíz de 50. Lo podemos dejar así si la raíz de 50 no es exacta, o lo podemos dejar indicado
Aplicando propiedades de los radicales, 50 equivale a 25 por 2. Y podemos separar en dos radicales, raíz de 25 por raíz de 2. Y la raíz de 25 es 5. Entonces nos quedaría como 5 raíz de 2. Entonces la magnitud R la puedes dejar indicada como raíz de 50 o como 5 raíz de 2. Entonces aquí ya tenemos la magnitud. Es 5 raíz de 2. Muy bien, entonces ahora vamos al ángulo. Ahora vamos a determinar este ángulo de aquí. Es el que se forma entre la horizontal y la diagonal de la magnitud. Y bueno, para eso la fórmula que definimos es la de ángulo igual a tangente inversa de B entre A. Sustituimos y quedaría de la siguiente manera. Quedaría como ángulo igual a tangente inversa de B, la parte imaginaria que vale 5, entre A, la parte real que vale menos 5. Sustituimos en la calculadora. La calculadora ya la puse, la regresé a grados. Y si sustituimos, nos va a dar como resultado menos 45 grados. Quedó esto. Y miren, en este ejemplo sucede lo que te había comentado. La calculadora nos dio este resultado, nos dio este de aquí. Ese de menos 45 es esta parte de aquí. Y nosotros no queremos ese ángulo, queremos el ángulo que va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces a este de menos 45 hay que sumarle 180 grados. Entonces aquí le sumamos 180 grados. ¿Por qué le sumamos 180 grados? Porque observen cómo estos dos ángulos juntos forman un ángulo llano de 180 grados. Por eso le estamos sumando 180 para que nos dé este de acá. Y entonces, si le sumamos los 180 grados, quedaría 135. Entonces aquí sería ángulo igual a 135. Y ese es el ángulo real, el que nos interesa. Es el de 135 grados. Lo quise graficar para que tú pudieras observar que efectivamente este ángulo se ve de 135 grados. Y para que tú observaras cuando hay necesidad de sumarle o de dejarlo así como está. Muy bien, pues recuerda que lo puedes expresar así en grados sexagesimales o lo puedes cambiar a radianes. Si quieres cambiarlo a radianes de manera manual, si no lo quieres meter a la calculadora, los grados sexagesimales se multiplican por pi entre 180. Así es como le vas a hacer para cambiarlo a radianes. Repito, los grados sexagesimales por pi entre 180. Y lo que te quede ya va a quedar en radianes. Y entonces multiplicamos, aquí hay un 1 implícito, numerador por numerador y denominador por denominador. Y quedaría esto, 135 sobre 180. Lo metemos a la calculadora para que lo simplifique. 135 sobre 180, observen, ya lo metí a la calculadora. Y entonces ya nada más le aplanamos igual y la calculadora lo simplifica. Le saca mitad, tercera, cuarta, quinta, lo que tenga. Y el resultado es 3/4. Y entonces nos quedaría ángulo igual a 3/4 de pi. Y entonces ahí está ya expresado en grados sexagesimales y en radianes. Cualquiera de las dos opciones. Y entonces finalmente este número complejo z igual a menos 5 más 5i lo podemos representar en forma polar como z igual a la fórmula que definimos r coseno del ángulo más i seno del ángulo. Sustituimos y quedaría r, que es raíz de 50 o como 5 raíz de 2. Y sería coseno del ángulo, que ya sea en sexagesimales 135 o en radianes. Si lo cambiamos a radianes quedaría como 5 raíz de 2 y sería coseno de 3/4 de pi más i por seno de 3/4 de pi.
Lo podemos expresar en forma abreviada y quedaría como 5 raíz de 2 cis de 135 grados en sexagesimales, o como 5 raíz de 2 coseno de 3/4 de pi. Entonces ahí está, ya transformamos, ya expresamos este número complejo z igual a menos 5 más 5i en forma polar. Así es como quedaría. Y aquí está ya representado en forma abreviada. Entonces ahí está la parte polar y aquí está la parte polar abreviada. Listo, así es como quedaría. Entonces es importante que aprendas a transformar números complejos a la forma polar, porque nos van a ayudar a simplificar operaciones, como lo veremos en otros videos. ¿Qué tipo de operaciones? Vamos a poder multiplicar, dividir, vamos a poder elevar a una potencia n. Acuérdate que cuando elevas una potencia n, pues se hacían procedimientos muy extensos. Y cuando ya nos transformamos a la forma polar, se van a simplificar bastante. Entonces nos vemos en siguientes videos para que continúes ampliando tus conocimientos.